En este problema vamos a intentar calcular lo que sería la eficiencia de un protocolo según cómo lo hayamos diseñado. Estamos hablando de un envío de paquetes y vamos a considerar que los paquetes de este protocolo van a tener una cabecera. Vamos a decir que la cabecera básica tiene un tamaño de h bytes y luego tiene un campo de datos, ¿vale? Y el campo de datos tiene un tamaño de l bytes. Y podemos tener para transmitir una cantidad X de bytes, ¿vale? L, vamos a plantearnos dos alternativas. Una, que pueda ser un tamaño variable, ¿vale? Que los paquetes puedan tener un tamaño variable para ajustarse a la cantidad de datos que queremos enviar, y haya paquetes más grandes y paquetes más pequeños. Y en ese caso vamos a suponer que para el estudio que queremos hacer el L es lo suficientemente grande para meter todos los datos que queremos dentro de él. Y el segundo caso, el L es un tamaño fijo, siempre tenemos el mismo tamaño en todos los paquetes, ¿vale? Y ahí ya sí que supondremos el caso en el cual tengamos más datos para enviar que el tamaño máximo que tiene el paquete de datos. Entonces nos planteamos ver cuál es la relación entre cantidad de datos que estamos enviando y cantidad de bytes totales que estamos enviando. En los bytes totales estarán no solo los datos, sino también toda la sobrecarga, por ejemplo, las cabeceras que haya. Bien. Entonces, si estamos hablando de una cabecera de tamaño H, cuando tenemos los paquetes con el bloque de datos de tamaño constante, podríamos decir que nos vale con eso, pero cuando el tamaño es variable, de alguna forma, en la cabecera o con una marca al final del paquete, de alguna forma tenemos que indicar cuál es el tamaño del bloque de datos. Entonces es normal, relativamente, que a lo mejor la cabecera pueda ser un poco más grande en el caso de que el tamaño de los paquetes sea variable, porque hay que incluir un campo en la cabecera que dice cuál es el tamaño del paquete, ¿vale? Es lo que se suele hacer. Mientras que si el tamaño de los datos es constante, tú ya sabes, por ser de esta tecnología, por ser de este protocolo, que todos los paquetes son de 53 bytes, por ejemplo, y no necesitas un campo que te indique el tamaño de ese paquete concreto. Bien. Entonces vamos a suponer primero el caso de los paquetes de tamaño variable. Tenemos un bloque de datos X, vamos a suponer que cabe todo dentro de un paquete, entonces tenemos que añadirle la cabecera. Decíamos que como es variable, pues la cabecera puede ser un poquito más grande porque tenemos un campo para indicar la longitud del bloque de datos o la longitud del tamaño, el tamaño completo del paquete. Entonces, como eficiencia, estamos midiendo la relación entre cantidad de datos de usuario, cantidad de datos del paquete, frente a cantidad de bytes totales que ponemos en el enlace. ¿Vale? Entonces, el cociente sería X, que es la cantidad de datos que hemos metido en el paquete, dividido por el tamaño completo del paquete. El tamaño de los datos más el tamaño de la cabecera. Este sería el caso de tamaños de paquetes variables. ¿Qué sucede si tenemos el tamaño de paquete fijo? Todos los paquetes tienen que tener el mismo tamaño. Normalmente las cabeceras suelen ser aproximadamente de un tamaño fijo. Vamos a considerar que la cabecera es siempre de h bytes, con lo cual el bloque de datos tiene un tamaño fijo. Supongamos el tamaño fijo es L, supongamos que los datos son menos que L. Entonces, ¿qué pasa si los datos son menos que L? Tenemos que añadirles la cabecera y el paquete no puede tener este tamaño, tiene que alcanzar ese tamaño mínimo, porque hemos dicho que todos los paquetes son del mismo tamaño. Eso quiere decir que normalmente tenemos que hacer algún tipo de relleno en la parte de datos, normalmente, para indicar, tenemos un relleno en la parte de datos para completar el paquete a su tamaño mínimo. Vale, entonces aquí uno podría decir, bueno, pero a lo mejor tienes que hacer también más grande la cabecera para tener en cuenta que tienes que decir cuántos datos hay ahí frente al total, cuántos de los datos son de verdad la PDU, son datos útiles del nivel superior. Bien, esto también podría ser así. Si quisierais podríamos también hacer un poco más grande la cabecera. A efectos de lo que queremos analizar aquí tampoco es demasiado relevante. Otra forma podría ser que lo que vaya adentro, la PDU del protocolo que va adentro, ya incluya cuál es su tamaño, ¿vale? Pero entonces también podríamos decir que en el caso anterior pues tampoco necesitábamos engordar la cabecera con un tamaño. Bueno, tampoco es demasiado significativo el que la cabecera sea un poco más grande en un caso que en el otro. Fijaros, este es el caso en el cual yo tengo menos datos que el tamaño del bloque de datos que lleva el paquete, ¿vale? En la eficiencia que estamos calculando, en el numerador ponemos la cantidad de bytes de datos reales que hay y en el denominador ponemos la cantidad de bytes totales que estamos mandando. Claro, el paquete siempre tiene este tamaño, h más l, ¿vale? Entonces aquí la eficiencia parece que podría ser peor porque
estamos enviando mucha más sobrecarga en base a que si había muy pocos datos, estamos rellenando con sobrecarga el paquete para alcanzar el tamaño mínimo. Y este es el caso en el cual el X es menor que el tamaño fijo. Pero cuando fijamos en algún protocolo un tamaño, lo normal es que sea un tamaño pequeño, porque claro, si lo hacemos un tamaño grande y tenemos poco para enviar, siempre estaríamos rellenando un montón, ¿vale? Entonces, para evitar que siempre con paquetes pequeños estemos rellenando y enviando un montón de bytes para nada, en una tecnología en la que se hacen paquetes de tamaño fijo es muy común que sean pequeños. Claro, si los paquetes son pequeños, sería normal que la cantidad de datos a enviar que tuviéramos en el protocolo a nivel superior fuera mayor que el tamaño del paquete, ¿vale? Que el tamaño del bloque de datos del paquete. Vamos a suponer ese caso. Entonces, alguien, bien puede ser el protocolo a nivel superior, bien puede ser parte de la tecnología que construye estos paquetes, tiene que hacer algo que llamamos fragmentación. Se habla generalmente de fragmentación y reensamblado, también se habla de segmentación. No vamos a entrar en el detalle de cómo se hace esto ni qué protocolos lo hacen, lo veremos en otra asignatura, por ejemplo, cuando hablemos de IPv4. La cuestión es que lo que tenemos para enviar lo vamos a dividir en trozos de tal forma que repartamos esos trozos entre diferentes paquetes de la tecnología. Bien, eso quiere decir, por ejemplo, ese paquete de ahí lo hemos partido en 1, 2, 3, 4, 5 bloques de tamaño L, que es lo máximo que cabe en cada paquete, y nos ha sobrado un poco que no da para llenar un paquete, ¿vale? Esto ya depende de cuál es la relación entre X y L. A cada uno de estos le tendremos que añadir la cabecera y además al último tendremos que hacerle relleno, más o menos en función de cuál sea el cociente entre X y L, ¿vale? Si es divisible, si es perfectamente divisible, si el cociente da un número entero, pues entonces el último paquete está completo, pero si hay un remanente, pues quiere decir que hay un último paquete que tiene unos pocos bytes de datos y un relleno. Entonces aquí, ¿cuál es la eficiencia a la hora de mandar ese bloque de X bytes de datos? Pues fijaros, en el numerador tenemos la cantidad de datos que estamos enviando, X, y el denominador, el número total de bytes que estamos enviando contando todas las cabeceras, ¿vale? Entonces, necesitamos saber cuántos paquetes hay. ¿Cuántos paquetes hemos tenido que construir? Pues si dividimos X entre L, nos sale el número de paquetes. Lo que pasa es que nos puede salir una fracción, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues nos estaría saliendo algo así como 5,1. 5,1 en el fondo quiere decir 6 paquetes, ¿vale? Entonces, eso que estoy representando ahí con unos corchetes abiertos por abajo es el redondeo hacia infinito del cociente, ¿vale? Entonces, de 5,1 eso quiere decir 6. O sea, siempre es el número entero, el menor número entero mayor que ese cociente, ¿vale? Mayor o igual que ese cociente. O sea, sería, pues, si es 5,0, pues sería 5. Si es 5,1, entonces es 6, ¿vale? Si es 5,9, también es 6, ¿vale? Es esa operación, pues, en un lenguaje de programación, la típica función que lo calcula suele ser CEIL, el techo, ¿vale? El redondeo hacia infinito de ese cociente, matemáticamente hablando. ¿Vale? Entonces ese X entre L redondeado hacia infinito es el que nos daría en este caso 6, que son los 6 paquetes multiplicado por el tamaño de cada uno de los paquetes, que es H más L, tenemos la cantidad total de bytes que hemos enviado por el cable y con eso la eficiencia. Entonces, fijaros, aquí lo que he representado es un par de casos, poniendo valores a las cabeceras aproximados. He quitado el eje horizontal, los valores, porque me da un poco igual el valor exacto. Lo que me importa es ver cómo a medida que aumentamos X, que es lo que estoy representando en el eje horizontal, la cantidad de datos que queremos enviar, cómo va cambiando la eficiencia, ¿vale? La línea roja continua es el caso de paquetes de longitud variable. A medida que aumentamos el X, el paquete es más grande y la proporción de datos frente a tamaño total es más grande, ¿vale? Porque ahora tienes 10 bytes frente a 10 de cabecera, 50%. Luego tienes 20 bytes frente a 10 de cabecera, entonces ya solo es la tercera parte, la sobrecarga, con lo cual ya tienes una eficiencia de 2/3, hasta que llegas a que tienes 2000 bytes frente a 10 de cabecera, con lo cual tienes 2000 entre 2010, con lo cual se va acercando cada vez más al 100%. En la línea quebrada verde es el caso de longitud fija de los paquetes. Y lo que nos encontramos aquí es que mientras estamos rellenando un paquete va subiendo la eficiencia, pero en el momento en el que excedemos un poquitín el tamaño del bloque de datos de un paquete, tenemos que abrir un nuevo paquete, a lo mejor con solo un byte, y el resto relleno. Y ahí
nos baja de golpe la eficiencia, porque claro, en el denominador tenemos el tamaño de los dos paquetes, pero por lo cual ha subido mucho de golpe el denominador frente al caso de un byte menos de datos, y en el numerador solo ha subido en 1, por lo cual baja de golpe la eficiencia. Hay que tener en cuenta que aunque yo aquí estoy dibujando la línea más o menos continua, las dos líneas solo tienen sentido para valores naturales del eje horizontal, del eje de abscisas, ¿vale? Para un 0 bytes, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Con lo cual en realidad son puntos sueltos para los valores del eje X, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 101, 102, no existe, no tiene sentido calcular la eficiencia para 102,5 bytes, ¿vale? Porque no vamos a andar mandando medios bytes. Vale, entonces lo que vemos es que la eficiencia en el caso de los paquetes de longitud fija va variando según la cantidad de datos que queremos enviar, ¿vale? Entonces hay paquetes que aprovechan muy bien la red porque hay muy poca sobrecarga por el relleno, pero luego hay paquetes que por culpa del relleno tienen mucha sobrecarga, y también hay otra sobrecarga, y es que cuando la cantidad de datos es muy grande, aunque rellenen muy bien los paquetes, cuando los datos son muy grandes hay muchos paquetes en los que se parten y solo el último tiene relleno, por lo cual el relleno no afecta mucho. Pero ¿qué pasa? Que al tener muchos paquetes tenemos muchas cabeceras, y por eso, si os fijáis, cuando nos vamos hacia la derecha en el eje de abscisas, cuando el bloque de datos es muy grande, la eficiencia es peor en el caso de los paquetes de longitud fija, porque hay muchas más cabeceras, una por cada uno de los trocitos, mientras que en el caso de longitud variable estamos aún dentro del caso, estamos suponiendo que todo nos cabe dentro de un solo paquete, con lo cual hay una sola cabecera. Esto de aquí sería la misma gráfica de antes, pero esta vez ya he puesto solo puntos, no los he unido los puntos con líneas, ¿vale? Eso era solo para que lo pudiéramos ver rápidamente mejor. Digamos, para el caso de ATM, tampoco están puestos todos los puntos. En el caso de ATM, si recordáis, teníamos paquetes de longitud fija con 53 bytes totales, de los cuales 5 son cabecera y 48 son datos. Entonces, si yo tengo menos de 48 bytes de datos, se tiene que hacer relleno, lo cual la eficiencia baja. Y si tengo muchos más bytes de datos, yo tengo que construir varios paquetes, repartirlos entre ellos, cada uno tiene su cabecera y puede que el último tenga además relleno. Lo normal es rellenar unos y el último no rellenarlo. No podría haber hecho un reparto equitativo entre los paquetes y tener un poco de relleno en todos, pero al final la cantidad de relleno total que tienes es el mismo. Entonces, si os fijáis, tiene la misma pinta, que de golpe cuando abres una nueva celda te baja un montón la eficiencia. No están todos los puntos pintados. Pero lo que es interesante es fijaros que en realidad nunca vamos a exceder de un 90% aproximadamente de eficiencia, porque claro, en el mejor caso lo que tenemos es 5 bytes de cabecera por cada 48 bytes de datos y nada de relleno. Y si son dos paquetes completamente llenos, pues hay 5 más 5, 10 bytes de cabecera, y 48, 48, 96 bytes de datos, con lo cual es la misma. Nos encontramos más o menos en la misma situación. Estamos hablando de que en torno a un 90% de los bytes, como mucho, pueden ser de datos. Eso quiere decir que en ATM nos encontramos siempre con una sobrecarga de al menos un 10% ya solo por la cabecera. Pues claro, 5 bytes frente a los 48 ya es una proporción considerable.